Entonces, les decía que el objetivo de la clase es recordar los números racionales, porque si se dan cuenta, la guía estaba basada en eso, ya en los números racionales. Entonces vamos a ver qué eran los números racionales, qué significaba un número racional, vamos a recordar todas esas cosas. Ya, si se dan cuenta, la guía partía con fracciones, ¿ya? Entonces, aquí para ir recordando, pusimos fracciones y números racionales. ¿Serán lo mismo? ¿Serán cosas distintas? Lo vamos a ver. Dice que una fracción es el cociente de dos números entre A y B. Ojo que eso es como está en forma general, que representamos de la siguiente forma. Aquí habría un ejemplo de fracción. Es un cociente. ¿Qué es un cociente? ¿Alguien me puede decir? Cuando hablamos de cociente, ¿a qué operatorio nos estamos refiriendo? La división. División, ¿cierto? Una fracción, entonces, si lo decimos en otras palabras, una fracción es una división de dos números enteros, ¿ya? Ahí tenemos que ir recordando los conjuntos numéricos. Vamos a hacer un paréntesis. ¿Quién recuerda algún conjunto numérico? El más pequeño o el que conocemos, el más común. ¿Alguien recuerda algún conjunto numérico? Por ejemplo, si yo les nombro el 0, el 1, o del 1 en adelante, el 1, el 2, el 3, el Número 4, entero. ya es. Y antes de los enteros hay otro conjunto más pequeño, que Ale, parte del 1 hacia adelante. ¿Cómo se llama ese conjunto? Números naturales. Los naturales, ¿cierto? Entonces los naturales, lo voy a anotar aquí, se denota como con una N así doble. Eso vendrían siendo los naturales. Ojo que no me queda muy bien la letra en esto. Y los naturales aquí parten desde el 1 hasta el infinito. ¿Ya? Luego está el conjunto que nombró Caleb, que son los enteros, y esos se denotan como con una Z. Espérenme. Lo voy a anotar acá arribita con una Z, así también como doble, y eso vendrían siendo los enteros. ¿Y quiénes están dentro de los enteros? ¿Quién me puede dar un ejemplo de un número entero? ¿Alguien? Esto que nombramos anteriormente, que se supone que son el conjunto de los naturales, que parte del 1 al infinito, ¿serían números enteros? ¿Sí o no? no. ¿Seguros? Los números naturales, ojo, les dije que este conjunto de aquí es el más pequeño que tenemos. Por ende, el conjunto que viene, que en este caso son los enteros, este conjunto natural está dentro de este. O sea que lo entero es un poquito más grande que los naturales. ¿Por qué? Porque abarca todos estos números que están aquí, pero más hay que agregarle los negativos y el cero. Es decir, un ejemplo sería el -3, el -2, el -1, el 0, y ahí partirían con los naturales, 1, 2, 3. Todo esto hacia atrás, el -4, -5, -6, y así sucesivamente hasta el menos infinito, y luego incluimos el 0, porque si se dan cuenta aquí no estaba el 0, los naturales parten desde el 1, y dentro de los enteros está el 0, los negativos y los positivos, ¿ya? Entonces, cuando una fracción dice que es la división de dos números enteros, ahí está hablando de ese conjunto, números enteros, es decir, puede estar formado por cualquier número de este conjunto, ya sean negativos, positivos o el 0.
Se representa, dice, de esta forma. Por ejemplo, aquí tenemos 7 cuartos, ¿ya? Así se leería esto. 7 cuartos, 7 partido 4. Hay diferentes formas de decirlo. Y aquí justo nos menciona que siempre el numerito de arriba es el numerador y el de abajo es el denominador. Eso nunca lo tienen que olvidar. Después dice que la notación fraccionaria tiene varias interpretaciones, ya que existen diferentes situaciones que se pueden interpretar mediante la representación A partido B. Esta es como la forma general de una fracción, ¿ya? Y dice que tiene distintas interpretaciones. Veamos cuáles son esas interpretaciones. En este ejemplo de aquí, fíjense, tengo este ejemplo, el 3 cuartos. Y el 3 cuartos yo lo puedo interpretar de diferentes maneras. Por ejemplo, decíamos que puede ser una división de 3 dividido en 4. Ya recuerden que una fracción es una división. Entonces puede ser una división, puede ser una razón, ya 3 es a 4, también se puede leer así. Ese otro tipo de interpretación que le podemos dar. Una relación parte de todo, o sea, esto lo podemos también interpretar como una imagen, como algo concreto, algo pictórico, ¿ya? De una parte entera, la divido en 4, pero solo estoy ocupando 3 pedacitos, ¿ya? O 3 cuartos también equivale a un porcentaje, que en este caso vendría siendo un 75%, ¿ya? Si aquí hubiera habido un medio, por ejemplo, sabemos que un medio, la representación es la mitad. Cuando hablamos de un medio, estamos hablando de la mitad de algo, aquí hubiera entonces sido el 50%. En notación decimal, si yo divido esto, realizo esta división, 3 dividido en 4 me va a dar esta notación, 0,75. El 3 cuartos también puede estar representado por una medición, ya sea longitud, si hablamos en centímetros, por ejemplo, 0,75 centímetros, o en masa, 750 gramos, que no alcanzaría a ser 1 kilo, ¿ya? O en tiempo, cuando llevamos, no sé, cuando decimos he caminado 3 cuartos de hora, por ejemplo, o en otras palabras, 45 minutos. Si hablamos de una superficie, 3 cuartos del área total, o de la capacidad de algún recipiente, por ejemplo, 3 cuartos de litro. No sé, esta botella se llenó 3 cuartos de litro, o sea que no hace el litro completo. En probabilidades o como un operador, ¿ya? Son diferentes maneras de representar una fracción en diferentes contextos, si se dan cuenta, ¿ya? En este caso, el representante de la clase de equivalencia, que es 3 cuartos, estábamos hablando del ejemplo anterior, 3 cuartos, corresponde al número racional, es decir, un número racional es el representante de la clase de equivalencia de todos aquellos números que se pueden representar de esta forma. Y aquí nos está hablando entonces que una fracción, que en el caso anterior era el 3 cuartos, es un número racional. Entonces después me dice que el número racional va a ser todos aquellos números que yo lo pueda representar de esa manera. ¿Y cuál es esa manera? Como una fracción. O sea, todos los números racionales, y ahí entramos al otro conjunto. ¿Ya? Antes habíamos visto los naturales, después vimos los enteros, y ahora entramos a los racionales que se denotan con la letra Q. ¿Ya? Este parte desde el 1 al infinito. En el conjunto de los números enteros agregamos los negativos, el 0 y los positivos, y en esto van a estar todos los anteriores, ojo, todos los anteriores, los positivos, negativos y el 0, y todos aquellos que tengan esta forma, es decir, todos aquellos números que yo pueda escribir como fracción. Esos van a ser los números racionales. Vamos a poner aquí que son los números racionales. Así se denota con ese símbolo. Si en algún momento, en algún libro, ven ese símbolo como una Q doble, es porque es un número racional. Ya es decir, va a ser una fracción. Y no solo una fracción, después vamos a ver que un número decimal
también va a ser un número racional, ¿ya? Entonces, el número racional, ¿cierto? Va a ser el que se pueda representar de esta manera, como una fracción, dice donde M y N pertenecen al conjunto Z. ¿Cuál era el conjunto Z? Los números enteros, ¿ya? O sea que ese numerito que va a estar arriba y el de abajo tienen que ser números enteros, ya sean negativos o positivos. Y aquí está lo importante. Fíjense, N, es decir, ¿qué es lo que es en el numerito de abajo? N tiene que ser distinto de 0. En una fracción jamás el denominador puede ser 0. O sea, yo no puedo escribir 4 partido 0, porque eso es indeterminado. Si ustedes lo ponen en la calculadora, le sale indeterminado, no se puede calcular, o error a veces, ya, porque esto no existe. O sea, el denominador jamás debe ser 0. Puede ser cualquier otro número menos el 0. Ya, eso no se les tiene que olvidar. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Se entiende cuáles son los números racionales entonces? Sí, profe. ¿Los demás? Mahoma. Mahoma, ¿qué no se entendió? Para volver a repetirlo. Como dice aquí, vamos a mencionar algunos ejemplos. A lo mejor ya con los ejemplos vamos a quedar más claros. ¿Quién me puede mencionar un número racional? Fíjense, el número racional tiene esta forma de aquí, en el que esos números son enteros, pero siempre el numerito de abajo, el denominador no puede ser 0. Entonces, ¿quién me podría dar un ejemplo de número racional? Un tercio. Ya. Un tercio. Ese es un número racional. ¿Por qué? Porque el 1 y el 3 son números enteros, están en este conjunto. Y fíjense, el denominador es distinto de 0, como me mencionaba aquí. Por lo tanto, este sí es un número racional. Muy bien. ¿Quién más? 7 octavos. 7 octavos. Muy bien. Ya. 7 octavos también es un número racional. Es una fracción en que el 7 y el 8 es un número entero y el denominador es distinto de 0. ¿Quién me puede dar otro, pero distinto a esto, que no sea con números positivos? Si yo le escribo menos un medio, ¿es un número racional? Sí, ¿cierto? Qué ánimo es esa respuesta. El menos un medio, a pesar de que este 1 es negativo, igual es un número racional, porque el menos 1 está dentro de los números enteros, como aquí decía, ¿ya? En toda esta parte. El menos 1 está dentro de los enteros, por lo tanto, también es un número racional. Si yo escribo, y ojo que este menos generalmente abarca tanto al 1 al 2, ahí generalmente siempre es del número de arriba, sí, ¿ya? Nunca es del número de abajo. Entonces, si yo escribo menos, no sé, 5 cuartos, también es un número racional, ¿ya? Son los números racionales, entonces, son todos aquellos que lo puedo representar de esa forma, como una fracción. Ahora, ¿qué pasa si yo le escribo, por ejemplo, 0,5? ¿Es un número racional? Sí, pues sí. ¿Por qué? Porque no es un 0. ¿Por qué es un número racional el 0,5? Ah, no sé, pero yo sé que no. Es que usted me dijo que no tenía que ser un ¿No puede 0. ser resultado de una fracción? ¿Cómo? ¿Ahí? ¿Quién dijo eso? ¿Puede ¿Más ser el fuerte? resultado de una fracción? Ya, fíjense. Como Catalina mencionó algo importante. Este 0,5, ojo, hay decimales. No todos los decimales sí, pero la mayoría de los decimales yo la puedo transformar a fracción. Que en clase más adelante quizás vamos a ver la transformación de cada decimal, ¿ya? Pero este decimal 0,5 yo lo puedo transformar a una fracción. ¿Cuál sería la equivalencia de este 0,5 escrito en fracción? ¿Alguien sabe?
5 décimos. Ya, 5 décimos, muy bien. Ojo, en estos números que son finitos, así se llama este decimal finito, es muy sencillo transformar este decimal a fracción. Es escribir, digamos, el número completo sin la coma, lo que me quedaría 0,5. Pero sabemos que los ceros que están a la izquierda no se escriben. Por lo tanto, por eso me queda solo el 5. Y abajo va a estar siempre partido de acuerdo a los decimales que tenga, yo le agrego ceros. En este caso tenemos que tiene un decimal, entonces le agrego un 0. Y esto siempre va acompañado de un 1. Entonces son 5 décimos. Y si yo simplifico esta fracción, ¿cuánto es? Recuerden. Un medio. Un medio, ¿cierto? Al simplificar, recuerden que cuando simplificamos estamos dividiendo. En este caso yo voy a dividir por 2 tanto el numerador como el denominador. Voy a borrar esto de aquí, espérenme. Ahí. Entonces, al simplificar, 5, perdón, al simplificar por 5, no por 2. Al simplificar por 5 me quedaría 5 dividido en 5 es 1 y 10 dividido en 5 es 2. Entonces, el 0,5 en fracción es un medio. Por lo tanto, ese 0,5 sí es un racional. ¿Por qué? Porque al escribirlo como fracción me quedaría como un medio y satisface las condiciones que habíamos dicho, que tenían que ser números enteros. Ya, pero eso lo vamos a ver más adelante. Solo necesitaba que, para que vieran que hay decimales que también son números racionales, ¿ya? No solo las fracciones, sino que también van a haber decimales que van a ser números racionales. Ya, fíjense aquí. Dice, una fracción representa las partes consideradas de un entero que ha sido dividido en partes iguales. Por ejemplo, cuando decimos una cuarta parte de la torta, estamos dividiendo la torta en 4 partes y consideramos una de ellas. Fíjense, supongamos que esto es una torta y yo la voy a dividir o voy a considerar un cuarto de esa torta. Significa que tengo que dividir esa torta en 4 partes iguales, pero solo voy a considerar, me voy a comer este pedacito solamente, ¿ya? Divido, entonces este un cuarto que está aquí, representa solo este pedacito, es decir, este 4, este número que va a estar abajo, son las partes que yo divido un entero o un todo, lo dividí en 4, pero solo me voy a comer un trocito. Entonces, esto sería un cuarto de la torta. En el ejemplo de abajo, dice aquí, el numerador, fíjense, es el número de arriba, es el número de partes que se considera de la unidad. En este caso, yo estaba considerando que me voy a comer una sola, entonces por eso va el 1 arriba. Y el denominador es el número de partes iguales en que se ha dividido la unidad en total. ¿En cuántas partes las dividí aquí? En 4. ¿Ya? En este ejemplo de aquí está, digamos, el entero. ¿En cuántas partes lo dividí? En 1, 2, 3, 4, 5. Ahí está, el denominador son las partes en que se dividió el entero. ¿Y cuántas partes estoy considerando de ese entero? 3, las partes pintadas. 1, 2, 3. ¿Ya? Esto es más sencillo. Una fracción de manera, representarlo de esta manera es un poco más fácil. Entonces vamos a ver aquí. ¿Quién me puede ayudar con esto? Observen esta imagen de aquí. La primera de aquí. Tenemos que encontrar la fracción que representa esta imagen de aquí. ¿Cuánto sería? Tienen que fijarse en cuánto está dividido y cuántos de ellos estoy considerando. 1/8. 1/8, ¿cierto? Fíjense. Está dividido en 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pero estoy considerando uno solo. Por lo tanto, este de aquí, ¿cierto? Tendría que unirlo con el 1/8 de aquí. ¿Ya? A ver si no creo que me funcione.
ese 1/8. No, no me deja. A ver. Sería con ese de ahí. ¿Ya? Veamos este cuadrado de aquí. ¿Cuánto sería? Siete partido por 16. Este de aquí, el verdecito con Creo que rojo, es 2,90. 2 o no. ¿en cuántas Perdón, partes está ya me dividido? confundí. En 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6. No sé si está muy pequeño, lo puedo agrandar. Lo vamos moviendo después. Ahí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9, pero está dividido en 9, pero estoy considerando 2 de ellos, entonces sería 2/9. Este amarillo con rojo, ¿cuánto sería la representación en fracción de esa imagen? Un cuarto. Un cuarto. 1/4, ¿cierto? Está dividido en 4 este triángulo de aquí, pero estoy considerando uno solo. 3/4, muy bien. Perdón, 1/4. Este celeste con rojo, Un octavo. Octavo. 1/8 también, ¿cierto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1/8. Y veamos el verdecito con rojo, que está al final. Un sexto. 1/6, ¿cierto? Ahí. 1/6 está dividido en 6 y estoy considerando 1. Este de aquí, como una rosita, 3/8. 3/8, ¿cierto? Está dividido en 8, 2, 4, 6, 8 y estoy considerando 3. 3/8. Y así sucesivamente. ¿Ya? ¿Se entiende entonces cómo representar una fracción? Siempre el número de abajo son el entero y yo lo voy a dividir en tantas partes. Y el número de arriba, el numerador, va a representar lo que yo voy a considerar de esa división. Ya, entonces nos vamos a ir a la primera actividad que estaba ahí en su guía. ¿Ya? Primero, antes de decir, voy a pasar lista. Espero que nadie se desconecte. Deme un momento. Ya, ahí está lista, está pasada la lista. Ya, entonces, dice aquí, la actividad 1 que está en su guía. Decía la actividad que habían 2 buses escolares que transportaban cada uno 24 estudiantes. Ese es el primer dato, ¿ya? Habían 2 buses, entonces el bus 1 tenía 24 estudiantes y un bus 2 que también tiene 24 estudiantes. Dice que en el primer bus 1/4 de los pasajeros eran mujeres. De aquí, yo sé que 1/4 son mujeres. ¿Ya? Solo me está diciendo eso. Y que del segundo bus, 9/12 son hombres. Es lo único que yo sé. Y lo que me pedían era determinar si hay mayor o menor o igual cantidad de alumnas que de alumnos en los buses. O sea, yo tengo que saber a cuánto equivale ese 1/4 de este total y a cuánto equivale este 9/12 del total para saber cuántos hombres y cuántas mujeres había. ¿Ya? ¿Alguien me puede decir si alguien lo hizo y cómo lo hizo? Porque hay muchas maneras distintas de hacer este ejercicio. No es una sola la correcta, ¿ya? ¿Alguien lo hizo? ¿No? Yo simplifiqué por 3 el 9/12 para igualar el denominador. Ya, simplificó el 9/12.
Veamos aquí. Al simplificar, recuerden que al simplificar es dividir. Simplificó este 9/12. 9/12 es decir que dividió por 3, tanto el numerador como el denominador. 9 dividido en 3, ¿cuánto es? 9 dividido en 3, 3. 3. Y 12 dividido en 3, 4. 4. Es decir que este 9/12 es equivalente a decir 3/4, ¿ya? Es lo mismo. Por lo tanto, en vez de decir que habían 9/12 hombres, es lo mismo que yo dijera que habían 3/4 de la capacidad total, 3/4 personas eran hombres, ¿ya? Entonces, fíjense, en el bus 1, 1/4 son mujeres, en el bus 2, 3/4 son hombres. Ahora, ¿cómo sé yo cuántas son mujeres y cuántas son hombres? ¿Qué hago? ¿Qué puedo hacer? Representar en cuadrícula, una cosa así. Podríamos representarlo en cuadrícula, ¿cierto? Ya, ahí nos estaríamos adelantando en cómo viene el ejercicio después. Pero podría ser una manera. Por ejemplo, el 1/4 significa que del bus, en total, lo voy a dividir en 4 partes y solo estoy considerando, en realidad tengo que tomar el total, que eran 24. Y si lo voy a dividir en 4, porque 1/4 son mujeres, ¿de cuánto me quedaría cada una? Si en total son 24 y yo tengo que dividirlo en 4 partes iguales. ¿De 6. cuánto De 6, ¿cierto? Esto sería 6, 6, 6, 6. Y ahí hago el total del primer bus, que son 24. Por lo tanto, si estamos diciendo que 1/4 son mujeres, significa que ¿cuántas mujeres son? 6. Son 6. 6. Es solo 1/4, es decir, estoy considerando solo esta partecita del total. Por lo tanto, las mujeres aquí son 6. Y si son 6 mujeres, ¿cuántos hombres van a ser? 18. 18, ¿cierto? Muy bien. Ahí hay que hacer la diferencia solamente. Y lo mismo va a ocurrir acá, ¿ya? Pero si se dan cuenta, sería como al revés. 3/4, es decir, ahora voy a considerar, lo voy a hacer de nuevo acá, igual en 4 partes, por lo tanto, esto igual va a ser 6, 6, 6, 6, pero ahora voy a considerar 3 de ellas. Por ejemplo, estas 3 de aquí. ¿Cuántos serían en total? 6, 6 y 6. 18. 18. Por lo tanto, aquí los hombres son 18. ¿Y de mujeres cuántos serían? 6. Solo 6. Por lo tanto, esta era una manera de cómo hacer este ejercicio. Podíamos haberlo representado así como con cuadrícula, y como hablamos de 1/4 o 3/4, teníamos que dividir este total, que eran 24, en 4 partes iguales, ¿ya? Ahora, ¿de qué otra manera podríamos haberlo hecho? Que es como la manera más operacional, por así decirlo, no tanto como con una representación de un dibujo. Lo vamos aquí a borrar esta parte. Voy a borrar aquí. Ya. Me decía que en el bus 1 había 1/4 del total, es decir, 24, y 1/4 de ellas eran mujeres, es decir, para yo conocer cuántas mujeres eran, tengo que del total siempre los voy a multiplicar por 1/4. Cuando me digan 1/4 de, no sé, en una sala de 36 alumnos, por ejemplo, no sé, 2/5 son mujeres, por dar un ejemplo. Entonces, si el total son 36,
lo multiplico por 2/15. Y así voy a encontrar cuántas mujeres son. Entonces, ¿cómo resolvemos esta multiplicación? La multiplicación de fracciones siempre es multiplicar hacia el lado, ¿ya? ¿Y este 24 por cuánto está partido? ¿Qué numerito hay abajo? Creo que era uno que se le ponía abajo. Un 1, ¿cierto? Siempre los enteros, ya fíjense, este es un número entero, siempre va a estar partido por un 1 imaginario. Entonces la multiplicación de fracciones es hacia el lado solamente. 24 por 1, 24, y 1 por 4, 4. Y luego de esto aquí tendría que simplificar. ¿Por cuánto simplifico? ¿Qué número me divide a ambos? 4. El 4, ¿cierto? Entonces divido por 4 ambos números. 24 dividido en 4 sería 6 y 4 dividido en 4 sería 1. Siempre que un 1 me quede en el denominador, no lo considero, ¿ya? Es decir, la respuesta sería solo 6. Y ahí está lo mismo que nos dio cuando hicimos la representación. Un cuarto de los pasajeros eran mujeres, es decir, del total, un cuarto eran mujeres, equivale a 6. Y ahí después tenía que hacer la diferencia, si en total eran 24 y 6 eran mujeres, quiere decir que 18 eran hombres. Después hago lo mismo con el segundo, dice que del total, que eran 24 en el bus 2, 9 doceavos eran hombres, o sea, lo multiplico por 9 doceavos. Hago lo mismo, esto está partido por un 1 y multiplico hacia el lado. Ya aquí me van a quedar números más grandes, entonces quizás será mejor trabajar con 3/4. Y aquí vamos a llegar exactamente a lo mismo que me va a dar 18, si ustedes resuelven esto. Y si 18 eran hombres, entonces 6 eran mujeres. Entonces, ¿qué podemos determinar? ¿Que había más hombres, más mujeres o la misma cantidad? Más hombres. Había más hombres, ¿cierto? Determina si hay mayor, menor o igual cantidad de alumnos que de alumnos en los buses. ¿Ya? Entonces, había más hombres en cada bus. ¿Ya? Y obviamente era como la misma cantidad, pero eran más hombres. Y entonces ahí deberían haber puesto que era mayor cantidad de hombres. No, perdón, preguntaba la cantidad de alumnos. ¿Qué de alumnos? Ah, sí. Había mayor cantidad de alumnos que de alumnas. ¿Ya? Y luego viene aquí la segunda parte, pero ahora con la representación. ¿Ya? Fíjense, la representación 1 que hablaba de mujeres, ¿a cuánto equivale esta representación? Un cuarto. Un cuarto, ¿cierto? Fíjense, aquí está el entero. Este es mi entero. ¿En cuántas partes está dividido? 4. En 4. ¿Y cuántas estoy considerando de ellas? 1. 1. 1. Entonces, esta representación de aquí es un cuarto. Un cuarto. ¿Y cuánto sería esta representación de acá, que es del bus 2? 9 doceavos. 12. 9 doceavos. ¿Por qué? Porque está dividido en 12, mi entero está dividido en 12, pero solo estoy considerando 9 de ellos. ¿Ya? ¿Qué se puede afirmar con respecto a la cantidad de alumnas que se transporta en cada bus? ¿Se entiende esta pregunta? Que es menor a la de los hombres. Ya, sí es menor a la del hombre, pero ¿qué más? Dice con respecto a las alumnas que se transporta en cada bus. En el bus 1, ¿cuántas mujeres iban? 6. Y en el bus 2, 18. no, 18 eran los hombres. ¿Cuántas mujeres eran en el bus 2? Fíjense aquí. En el bus 1, 6 eran mujeres, por ende 18 hombres.
En el bus 2 dijimos que eran 18 hombres, por lo tanto, ¿cuántas mujeres iban a ser? Ahí la diferencia. 18 para llegar a 24. 6. 6, ¿cierto? Por lo tanto, en el bus 1 habían 6 alumnas, en el bus 2 habían 6 alumnas. ¿Qué podemos decir con respecto a la cantidad de alumnas que se transporta en cada bus? Había 2 en total. Ya, habían 12 en total. Y la cantidad era la misma en cada bus, ¿ya? Tanto en el bus 1 como en el bus 2 era la misma cantidad de alumnas que se transportaban, ¿ya? ¿Mujer en cada bus? ¿Cómo? Hay 6 mujeres en cada bus. Claro, 6 mujeres en cada bus, por lo tanto, es la misma cantidad de alumnos, ¿ya? Eso coloquen como respuesta ahí en esa pregunta. ¿Hasta aquí se va entendiendo el desarrollo de la guía? Ujú. Bien. Aunque esa parte Sí. yo ya la tenía hecha ya. Ya la tenía hecha. Estaba buena entonces. Ya. Aquí es cuando hablamos ya de ¿Puede volver la atrás, profe? ¿A dónde? Vuelvo atrás, perdón. ¿Ahí? Gracias. Sí. Ya. Recuerden que aquí deberían poner que la cantidad de mujeres es la misma. ¿Ya? Ahí. ¿Listo? Sí. Ya. Yo creo que con esto ya vamos a ir terminando para ir dando cierre a la clase. Ya, vamos a ver lo último. Amplificación y simplificación, para que quede claro, ya que lo utilizamos anteriormente. La simplificación, vamos a empezar por este lado. Para simplificar una expresión que va a tener la forma de una fracción, se debe dividir el numerador y el denominador por el mismo número. Y aquí hay un ejemplo. Aparece el 8 décimos. Si yo la quiero simplificar, significa que tengo que dividir, como dice ahí, tengo que dividir tanto el numerador como el denominador por el mismo número. No pueden ser por números distintos. Tengo 8 décimos dividido, entonces en este caso es un número que me divida a ambos. Por ejemplo, el 2. 8 dividido en 2 es 4, 10 dividido en 2 es 5. Por lo tanto, 8 décimos simplificado es 4 quintos. Y estas dos fracciones son equivalentes. Ya es lo mismo. ¿Qué es lo que es amplificar? Para amplificar una expresión que va a tener la forma de fracción, se debe multiplicar por el mismo factor tanto el numerador y el denominador. Ya, amplificar significa que como que voy a aumentar. Por ejemplo, tengo el 2 tercios. 2 tercios, y aquí al amplificar, yo puedo amplificar por cualquier número que yo quiera. Por ejemplo, lo amplifico por 2, significa que voy a multiplicar tanto el numerador como el denominador por 2. 2 por 2, 4, 3 por 2, 6. Entonces, este 2 tercios es equivalente a decir 4 sextos. Son fracciones equivalentes que representan lo mismo. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo les digo 5 medios, amplifíquenlo por 3? ¿Cuánto me daría? Amplificar por 3. El 5 medios. ¿Cuánto me da? Si voy a amplificar por 3, ¿qué significa que voy a hacer? Voy a multiplicar por el factor que yo lo estoy diciendo que es 3. Multiplico por 3. ¿Cuánto me da eso entonces? 15 sextos. 15 sextos. 5 por 3, 15, y 2 por 3, 6. Por lo tanto, el 5 medios es equivalente a decir 15 sextos. ¿Qué pasa si acá yo les digo 12
12/16. Redúzcame esta expresión de aquí, esta fracción. Simplifíquenla. ¿Por cuánto podríamos simplificar? Cuando hablamos de simplificar es porque vamos a buscar un número que divida tanto el numerador como el denominador. Tienen que ser el mismo número. Podría ser por 2 o por Por 2. 4. Ya, fíjense. Siempre y cuando simplifiquemos vamos a encontrar más de algún número. ¿Ya? Podría ser en este caso, como dijeron ustedes, puede ser por 2, puede ser Por por cuatro. 4. En este caso siempre hay que elegir el más grande, ya para que la fracción quede lo más reducida posible. Entonces lo vamos a elegir por 4. Si lo hacen por 2, no está malo, pero significa que después van a tener que volver a simplificar, ¿ya? Si lo hago por 4, 12 dividido en 4, ¿cuánto es? 3. Es 3. ¿Y 16 dividido en 4? Por 4. 4. 4, muy bien. Por lo tanto, el Vale. 12/16 es lo mismo que yo diga 3/4. ¿Ya? ¿Se entiende esa parte? sí, Profesora, tengo una duda. ¿Cómo? Tengo una duda. Es que si yo tengo dos fracciones, por ejemplo, en una multiplicación, y las quiero simplificar, ¿las simplifico las dos fracciones por el mismo número o puedo simplificar por una diferente? Si tienes una multiplicación de fracciones, Sí, y la quiero simplificar, Ya. ¿las dos las tengo que simplificar por el mismo número? no necesariamente. O sea, por ejemplo, ya, a ver, veamos un ejemplo. Si tengo dos, no, más arribita aquí. Espérenme, 2/4 multiplicado por 10 partido 15. Fíjense, ¿esta por cuánto la puedo simplificar? Por 2, Por 2. Y esta por 5. por 5. Entonces, no necesariamente tiene que ser el mismo número. Solamente tiene que ser el mismo número para tanto el numerador como el denominador. O sea, para esta fracción de aquí. Si voy a simplificar por 2, tiene que ser arriba y abajo. Si voy a simplificar por 5, tiene que ser el numerador y el denominador. ¿Sí? Sí, gracias. Sí, todo claro. Todo claro, muy bien. Ya, entonces vamos a ver esto último. Dice que al simplificar esta fracción por 9, me está diciendo que tengo que simplificar por 9. ¿Cuánto se obtiene? 1/3. Muy bien, ¿cierto? 9 partido en 27, la voy a simplificar por 9, significa que voy a dividir tanto el numerador como el denominador por 9, me daría, ¿cuánto? 1/3. 1/3. 9 dividido en 9 es 1, 27 dividido en 9 es 3, por lo tanto me da 1/3. ¿Y eso qué tipo de fracción es? Un número racional. Racional. Una fracción racional. Es una fracción, ya es un número racional, y lo que debería ir aquí, ¿cómo? La fracción irreducible. Irreducible, a eso quería yo. Que ya no puedo reducirla más, no puedo simplificar más porque no va a haber ningún número, no me va a quedar más pequeño que esto. Entonces, se obtiene 1/3, que es una fracción irreducible. Irreducible. No se entiende muy bien, pero ahí dice irreducible, ¿ya? Y por último, en el siguiente conjunto de fracciones equivalentes, fíjense, son fracciones equivalentes porque tienen que darse cuenta de por qué son equivalentes una de otra. Pero hay una que no pertenece. ¿Cuál es? 1/3. 5/20. Ya, aquí hay dos respuestas. Uno dice 5 partido en 20 y el otro 1/3. Fíjense, tomemos el 1/3. ¿Qué pasa si lo amplifico por 2? ¿Cuánto me da? Si lo 2. amplifico por 2, ¿2 cuánto? Sectos. 2 sectos. Ya. Fíjense, si este 1/3 lo amplifiqué por 2, me dio el segundo que está ahí. Si el 1/3 ahora lo amplifico por 3, ¿cuánto me da? 3/9. 3/9. O sea que me da el tercero. El cuarto, ¿de dónde viene? Si yo lo amplifico por ¿cuánto el 1/3? Por 4.
por 4, ¿cierto? 4 por 1 es 4 y 4 por 3 es 12. ¿Y el 5 partido en 20? Si yo amplifico el 1/3 por 5, ¿cuánto me da? 5/15. 5 partido en 15, o sea, no 5 partido en 20. Significa que todas estas fracciones hasta la cuarta son equivalentes porque la amplificación de la primera, primero la amplifico por 2, luego la amplifico por 3, luego por 4. Si lo hubiera querido simplificar por 5, me hubiera tenido que dar 5 partido en 15, pero aquí dice 5 partido en 20, por lo tanto, ¿cuál es la que no pertenece? 5 partido en 20. 5 partido en 20. ¿Ya? ¿Se entiende por qué es eso? Sí. ¿Sí? Ya. Vamos a llegar hasta aquí entonces. Voy a dejar de compartir.